Buenos días a todos los asistentes a este webinar hacia una red de transporte sostenible que hemos organizado entre el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, el Instituto de Crédito Oficial, Repsol y Zabala Innovation. En la jornada de hoy os vamos a dar unas guías de cómo participar en esta convocatoria de una manera exitosa y sobre todo pretendemos dar las claves para que la participación de entidades españolas sea lo más positiva y lo más masiva posible. ¿De acuerdo? En primer lugar, os voy a recordar de quiénes participan hoy en la jornada. Vamos a contar, por una parte, con Carlos Ruiz de Alegría y Santiago Dotor, de la Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea y Logística del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. También contaremos con Antonio Vandrés, responsable de la Dirección de Financiación Internacional y Unión Europea del Instituto de Crédito Oficial. Contaremos, desafortunadamente en diferido, con Ana Nieto, que hoy ha tenido un inconveniente y hoy no podrá estar presente, pero nos ha enviado su ponencia por vídeo y la proyectaremos. Ella pertenece al área de desarrollo de negocio de hidrógeno para movilidad y es la coordinadora del proyecto Hy2Move, financiado en la convocatoria pasada. Y yo mismo, Sergio Úbeda, que soy el líder del área de transporte y movilidad de proyectos europeos en Zabala y cuento con ya 15 años de experiencia en esta convocatoria y más de 50 propuestas supervisadas en la temática. Lo que vamos a hacer para empezar la jornada es daros unas pequeñas pinceladas para tratar de responder a 4 preguntas que den paso a los siguientes ponentes. Las 4 preguntas que vamos a responder son las básicas para poder acceder a la convocatoria. La primera es conocer qué es esto de CEF y qué es esto de CEF Transport AFIF, ¿no? CEF Transport es un mecanismo de la Unión Europea que apoya inversiones, no apoya proyectos de I+D para la construcción de nuevas infraestructuras de transporte o renovación o modernización de las existentes. Se distribuye el programa CEF Transport en varias prioridades, desde obra civil tradicional en las distintas modalidades, temas de sostenibilidad, temas de movilidad inteligente, seguridad, movilidad dual con el tema civil-militar, y está la prioridad AFIF. La prioridad AFIF financia proyectos de inversión para el despliegue de puntos de recarga de combustibles alternativos, es decir, puntos de recarga eléctricos, puntos de repostaje de hidrógeno, sistemas de bunkering de amoníaco y metanol, dentro de lo que se denomina la Red Transeuropea de Transporte. Esto puede incluir todo lo que son carreteras, incluidos nodos urbanos como ciudades, etcétera, infraestructura ferroviaria, puertos, aeropuertos, ¿vale? ¿Cómo está estructurada esta convocatoria FIF? Por 2 tipos de temas. Por una parte, se divide en 2 según de dónde esté localizado el solicitante, a qué país pertenezca. Para unos ciertos países de la Unión tendremos que ir a la convocatoria general, mientras que otros solicitantes pertenecientes a otros países y ejecutando actuaciones en otros países tendrán que ir a la convocatoria de cohesión. Y luego estas 2 convocatorias se subdividen a su vez según el esquema de financiación. Vamos a encontrar unas actuaciones que van a estar financiadas en lo que se denomina los units, que son inversiones que se financian por las unidades de puntos de recarga instalados, y la otra es la convocatoria o los topics cost, ¿no? Que aquí sí que se financia en función de los costes reales invertidos. La siguiente pregunta que os vamos a responder es ¿por qué esta convocatoria es importante para España? Bueno, pues os vamos a dar 4 motivos principalmente. El primer motivo es que es una convocatoria que cuenta con 1.000 millones de euros de financiación para todo tipo de entidades que quieran realizar este tipo de actividades que hemos comentado.
Por una parte, la convocatoria general, que es donde aplicaría España, tiene disponibles la mayor parte del presupuesto, 780 millones, y son unos pocos países los limitados a esta convocatoria. Son los países que, por decirlo así, tienen sus infraestructuras más desarrolladas, ¿no? Como puede ser Francia, Holanda, Italia, España, Bélgica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, competiremos contra países de nuestro entorno o de nuestro grado de economía. ¿Vale? Por otra parte, otro de los puntos relevantes es que esta convocatoria ofrece un grado de subvención bastante interesante. Hay dos bloques, como hemos dicho, para los proyectos que están enmarcados en la temática de costes unitarios. Se van a financiar con un coste unitario de unos 20.000 euros o 40.000 euros para nuestro entorno en la convocatoria general. Si instalamos puntos de recarga para vehículos ligeros de por lo menos 150 kilovatios o para vehículos pesados con una potencia de al menos 350 kilovatios. ¿De acuerdo? Asimismo, en el resto de actuaciones que irían a la convocatoria de costes, estarían en nuestro caso financiados con un 30% de subvención de los costes elegibles o en casos excepcionales en regiones remotas, como pueden ser zonas de islas, hasta el 70%. ¿Vale? El otro punto interesante de por qué esta convocatoria es interesante para nuestro país es el gran ratio de éxito, ¿no? En la convocatoria pasada, en la convocatoria 2021, se financiaron 133 solicitudes con un presupuesto total o una ayuda total de 1.344 millones de euros. La convocatoria contaba con unos 1.500 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una sobresolicitud como puede ocurrir en otras de las temáticas del programa o incluso en los programas de I+D que suelen estar con una saturación de solicitudes, ¿no? Esto es muy positivo. Esto quiere decir que los proyectos que están encajando en la prioridad pueden ser financiados y que la clave está en saber cómo presentarlos, cuáles son los criterios de elegibilidad para poder obtener la financiación que requerimos. La convocatoria del 2024 que se acaba de publicar cuenta con 1.000 millones en 3 cortes. Antes teníamos 1.500 millones en 5 cortes, con lo cual el ratio puede ser muy similar, ¿no? Con lo cual vemos que hay muchas posibilidades de financiación. Y la última y más interesante, ¿no? El por qué España debe participar en esta convocatoria, puede participar en esta convocatoria. Si hemos hecho un pequeño análisis de qué proyectos han sido coordinados por los diferentes países de la Unión Europea y vemos que España ocupa el 5º lugar con 8 propuestas coordinadas frente a las 30 coordinadas por Francia, las 20 coordinadas por Holanda o las 9 coordinadas por Italia. Esto quiere decir que hay mucho potencial de mejora, sobre todo pensando en que somos un país que somos pioneros en energías renovables, en energías limpias y que podemos liderar esa transición hacia la movilidad sostenible. La siguiente es ¿quién se puede presentar esta convocatoria? Pues básicamente muchos tipos de entidades, tanto públicas como privadas, principalmente gestores de infraestructuras de transporte, gestores energéticos que quieran operar con estos nuevos combustibles, operadores de transporte que vayan a hacer uso de estos combustibles. Se puede participar de manera individual o en cooperación y las solicitudes pueden ser en un único país o en varios, incluso en varios países dentro de una misma convocatoria, la general, o pertenecientes a 2 de las convocatorias, la general y la de cohesión, que ahí se podría hacer con 2 solicitudes vinculadas, como se dice, Twinned Proposals. Os he dejado aquí un breve listado de cuáles son los beneficiarios españoles de la convocatoria anterior, en el periodo 21-23, para que veáis un poco el tipo de los distintos perfiles de empresas que ya están participando. Y por último, un aspecto importante. ¿Qué debo tener en cuenta
para preparar una solicitud, ¿no? Antes de dar el paso de presentar. Lo más importante, hay que tener en cuenta que son decisiones estratégicas para las empresas, con lo cual debemos tener un grado de madurez y de certidumbre de que vamos a ejecutar esa inversión, de que vamos a obtener una rentabilidad y de que tenemos un control financiero sobre la misma. Entonces, es muy importante, primero, asegurarnos que la localización y la inversión prevista es elegible, ¿no? Esto luego Carlos y Santiago nos contarán un poco más acerca de estas cosas. Lo segundo, que tenemos un plan de despliegue para asegurarnos que nuestro plan de despliegue encaja con los plazos que nos marca la convocatoria. Y lo tercero, tener un plan de negocio muy claro, ¿no? De cómo vamos a desplegarnos en el tiempo, cómo va a crecer nuestro negocio, para que sobre todo podamos, junto con las instituciones financieras, el ver si nuestra solución es rentable y que además requiere de la ayuda de CEP para llevarse a cabo. Con lo cual, estos son los temas más críticos y, sobre todo, hay que tener muy en cuenta que tenemos que contar con el apoyo en esta convocatoria de los Estados miembros donde vamos a ejecutar la acción y de una institución financiera que nos vaya a apoyar para contar con cuáles son sus procedimientos y sus plazos para conseguir sus cartas de apoyo. Entonces, las siguientes sesiones os vamos a dar paso a Carlos y a Santiago para que desde el Ministerio nos cuenten más detalles de cómo son los procedimientos, cuál es la elegibilidad de los proyectos para poder conseguir esta carta de apoyo. Os doy paso. Sí, Carlos, ya estás en línea. Perdón, disculpad. Muchas gracias, Sergio, por dar paso a nuestra presentación. No sé si veis en este caso ya mi pantalla. Sí, la vemos. La veis perfectamente, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, después de lo que ha comentado pues Sergio, nosotros vamos a tratar de quizás profundizar más en algunos detalles, aunque vamos a tratar de hacerlo de forma telegráfica y de la forma más útil posible, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista del contexto normativo, que es un poco de dónde sale todo esto, este mecanismo de financiación, esto es importante desde el punto de vista de que el Mecanismo Conectar Europa, CEF, por sus siglas en inglés, pues emana de un reglamento, que es el reglamento CEF, que es un reglamento hermano del reglamento de la red transeuropea. Entonces, una cosa importante que vamos a comentar es que la localización de las acciones tienen que estar ubicadas o localizadas en la red transeuropea. La red transeuropea, que tiene un reglamento propio, con una propia definición. Este reglamento está en revisión y próximo a su aprobación. De hecho, ayer mismo el Parlamento Europeo pues dio su aprobación, y yo creo que si no es a finales de este mes, a principios de mayo, yo creo que debería de publicarse y entrar en vigor, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, después de que el reglamento CEF se publicase, se aprobó un programa de trabajo que de alguna manera regula o sirve pues un poco de envolvente de todas las convocatorias. Y a partir de ahí precisamente se aprobó en febrero la convocatoria CEF AFRIT 2024, que como bien ha dicho Sergio, pues es quizás una de las últimas o una de las mejores oportunidades que tenemos ahora mismo de poder obtener la financiación en el ámbito de los combustibles alternativos, ya que nos encontramos ya pues en mitad del marco financiero plurianual y las dotaciones presupuestarias son menores, ¿no? Como decimos, pues el reglamento en este caso, vamos, lo que es la red, las acciones CEF deben ubicarse en la red transeuropea, ¿no? La red transeuropea se ha dividido tradicionalmente en dos capas, la red global, la red básica, con dos horizontes de ejecución distintos, que son 2030-2050, habida cuenta un poco de su carácter estratégico. Evidentemente los de la red básica pues tienen un marcado carácter estratégico, y sobre estos el nuevo reglamento ha incardinado una nueva capa, que es la red básica ampliada, que tiene un horizonte de terminación en el año 2040. Sobre ellos, sobre aquellos itinerarios o como herramienta para la ejecución de la red básica, en aquellas infraestructuras que tienen un marcado carácter estratégico, se asientan los corredores europeos de transporte. Entonces, desde el punto de vista de la prioridad de urgencia, que es un criterio de valoración también, efectivamente la localización de las acciones pues tiene una importancia y entonces pues tendrán pues quizás una mayor valoración desde el punto de vista de prioridad de urgencia, ¿no? Desde el punto de vista, en cuanto a la definición de lo que es la red transeuropea, la podemos encontrar en los visores, tanto de la Comisión, que es CENTEC, como el visor Hermes, que ha desarrollado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
para que podáis localizar vuestras acciones y ver si efectivamente son elegibles. Y desde el punto de vista de lo que es la convocatoria, pues como comentaba Sergio, nos encontramos que España únicamente participa en lo que sería el marco general. En este caso tendríamos acceso a una bolsa de 780 millones de euros y el presupuesto ya viene tasado cómo se va a repartir en la propia convocatoria. 2/3 del presupuesto van a ir a entidades tipo Implementing Partner, así se denomina la convocatoria, es decir, bancos públicos tipo ICO, que luego os comentarán, o el Banco Europeo de Inversiones, y el tercio restante pues podrá también hacerse cargo con respecto a otras instituciones financieras, otro tipo de banco, por así decirlo, ¿no? El calendario se ha establecido en 3 fechas límites, ¿vale? Una primera fecha límite en septiembre, que será el 24 de septiembre, y 2 más en junio y diciembre del año 2025. La duración de las acciones, en este caso, pues la acción, para que los costes sean elegibles, debe de desarrollarse en el momento en el que o después de presentar la solicitud. Se han establecido plazos de 39 meses de desarrollo máximo y se permiten las prórrogas salvo en el caso de proyectos que se presenten bajo las prioridades de contribuciones unitarias, ¿vale? Los participantes, como os ha comentado Sergio también, pues pueden ser personas jurídicas, en el sentido tanto organizaciones públicas como organizaciones privadas, y lo que tiene que tener en todo caso es estar asentadas en uno de los Estados miembros, con lo cual deberán de disfrutar de el certificado de conformidad de Estado miembro, que en este caso, en el caso de España, pues emite nuestro ministerio, ¿vale? Las actividades elegibles pues son aquellas que están detalladas en la propia convocatoria, que veremos a continuación, y luego desde el punto de vista de la forma que revisten las subvenciones se pueden realizar con cargo a contribuciones unitarias, es decir, se da un dinero fijo independientemente de la inversión que acometas, 20.000 euros o 40.000 euros en el caso de electrificación, y se establecen subvenciones mínimas por proyecto del orden de 2 millones de euros en el caso de contribuciones unitarias y de 1 millón de euros en el caso de tasas de cofinanciación, ¿vale? Tasas de cofinanciación que generalmente van entre los 30, alrededor del 30% en el caso del marco general, que es en el que se mueve España. Hay un caso particular, que es el caso de las regiones ultraperiféricas, por ejemplo, en el caso de España sería Canarias, que puede acceder a tasas de cofinanciación del entorno del 70%. Desde el punto de vista de lo que sería la elegibilidad, nos encontramos con dos grandes paquetes. Un paquete que sería el paquete de contribuciones unitarias o aportaciones unitarias y un segundo paquete que sería por tasa de cofinanciación, ¿no?, que hemos comentado antes. Desde el punto de vista de las aportaciones unitarias, estamos hablando únicamente se financian lo que serían las infraestructuras de recarga eléctrica, la electrificación en carreteras en este caso. Es decir, por un lado se está financiando lo que sería el vehículo ligero y para ello la Comisión da pues unos mapas orientativos de dónde pueden o qué conceptos serían elegibles. Ojo aquí, porque lo que sería elegible en este caso son aquellos elementos que figuran en rojo en estos mapas, ¿vale? En los mapas que figuran a la derecha. A la izquierda nos encontramos pues los puntos de electrificación que oscilan entre 150 y 350, estamos hablando de vehículo ligero, y a la derecha por encima de 350. Esto quiere decir que la Comisión evidentemente apuesta más por la electrificación ultra rápida, en este caso por encima de 300 kilovatios, ¿no? 350. Y para vehículo pesado, con carácter general, estamos hablando de 350 kilovatios, ¿vale? Con carácter general. Y luego también se permite la localización de las acciones en aparcamientos seguros y en los nodos de la red transeuropea, que en el nuevo reglamento pues se han incrementado notablemente. Por ejemplo, para el caso de España yo creo que ya estamos hablando de 49 nodos, ¿vale?, sobre los 9 que teníamos en el reglamento anterior. Por tasa de cofinanciación nos encontramos con 3 supuestos o 4 supuestos adicionales, ¿vale? La recarga eléctrica, que en este caso se extiende no solamente a carreteras, que hablamos de vehículo pesado, sino que también hablamos de lo que sería la navegación marítima y navegación interior. Esta última en España pues tiene menor entidad, o sea que hablaremos fundamentalmente de navegación marítima, donde encontramos pues, los sistemas eléctricos en tierra, y luego también se permite lo que sería la financiación de buques en determinadas circunstancias y siempre vinculado al uso de la infraestructura, siempre y cuando se demuestre la necesidad de que para poder hacer rentable pues, el uso de una infraestructura financiada, pues permitir pues, también financiar parte de la tecnología de un número inicial de buques, ¿vale? Luego, la electrificación de operaciones portuarias y el suministro o las conexiones eléctricas dentro del recinto portuario y, por supuesto, lo que sería la electrificación de las operaciones aeroportuarias, ¿vale?
incluyendo el aire preacondicionado a aeronaves, que es un concepto nuevo que se ha incorporado también en el nuevo reglamento de la red transeuropea, ¿vale? Otra parte importante sería también lo que sería el suministro de hidrógeno, que también, de nuevo, se vuelve a desglosar en tres supuestos, uno para carreteras, ¿vale? Tratando de suministrar en todo caso pues, hidrógeno a presiones por encima de los 350 y 700 bares y como mínimo pues, una tonelada diaria de hidrógeno. En este caso el emplazamiento se amplía un poquito más, es decir, puede ubicarse no solamente en los 3 kilómetros que se muestra para electrificación, sino dentro del área de los 10 kilómetros más o menos. Y desde el punto de vista del suministro, también pues para lo que sería la navegación marítima e interior. Y luego, por otro lado, de forma idéntica, lo que sería el suministro de hidrógeno para servicios de asistencia en tierra, desde el punto de vista aeroportuario, y para las aeronaves. Por último, y antes de dar paso a Santiago, que os comentará un poco más, pues hay dos apartados novedosos que serían lo que sería la infraestructura de repostaje de amoníaco y la infraestructura de repostaje de metanol, que se regula de forma prácticamente idéntica en la convocatoria, permitiendo la infraestructura de suministro a buques marítimos, no estamos hablando de transporte, sino infraestructura de suministro a buques, que establecen algunas limitaciones que han quedado, que son pues, de 10.000 metros cúbicos. Quizás esto en algún caso pues, ha podido quedar un poco en entredicho, etcétera. Y se permite también lo que sería la financiación de buques siempre y cuando pues, esté vinculado a una determinada infraestructura. Ahora ya os doy paso a Santiago, que os va a contar un poco más sobre nuestro procedimiento de conformidad de Estado miembro. Muy bien, pues buenos días. Y vamos a ver, no sé si esta pantalla es la que está controlando Carlos o yo, pero bueno, en cualquier caso, yo os voy a explicar un poco el procedimiento de presentación de las propuestas, teniendo en cuenta el trámite tanto en España como con la Comisión y la evaluación de las mismas, cómo se realiza y qué es lo que prima en ellas. En primer lugar, respecto al procedimiento de presentación de propuestas, bueno, ahí tenéis muy detallado el procedimiento establecido para las ayudas CEF, pero me voy a centrar en lo que es puramente la elaboración de la propuesta y nosotros desde el Ministerio tenemos un procedimiento que está detallado en nuestra página web en tres fases. Una primera fase en la cual pedimos que quienes quieran presentar una propuesta presenten una comunicación de interés con una selección muy breve de datos sobre lo que quieren presentar. Y para esto hay de plazo hasta el 29 de julio y tiene que presentarse en el portal de gestión de subvenciones del Ministerio de Transporte. En segundo lugar, habría un plazo para que nos presentéis la solicitud tal como pensáis presentarla ante la Comisión Europea, aunque no esté definida al 100%, pero digamos que al 95%. Tal como tenéis preparada esta propuesta, habría de plazo hasta el 10 de septiembre para presentárnosla. Presentarla con el fin de que nosotros podamos, mirarla, ver posibles puntos de mejora o posibles consejos y sobre todo para que comprobemos que esa propuesta está conforme con la planificación nacional y podamos emitir el certificado de conformidad de Estado miembro, que es una necesidad sine qua non para presentar la propuesta ante la Comisión Europea. Por último, el plazo que da la Comisión Europea para presentar las propuestas, que debe hacerse en el portal de CINEA, independientemente del Ministerio por completo, en el portal de CINEA y que debe contar con la conformidad del Estado miembro, es el 24 de septiembre. Podéis tener mucha información en el portal del Ministerio, en la página web del Ministerio, accediendo a la dirección que luego os mostraremos en la penúltima diapositiva, desplegando el primer elemento, que es la convocatoria CEF actual. Bueno, pues ahí tenéis enlaces a la web de CINEA con información de la convocatoria, el procedimiento que os he descrito mucho más detalladamente, los plazos vigentes e información muy útil, toda en inglés, proveniente del día de información, de la jornada de información que hizo la Comisión a principios de abril y en el cual tenéis tanto la grabación de la jornada íntegra como las presentaciones que se usaron en la jornada. Ahí podéis obtener mucha información útil, especialmente para cada uno de los casos particulares, las temáticas particulares que ha descrito Carlos.
A partir de ahí, el procedimiento sería ir a la sede electrónica del Ministerio para la presentación de la propuesta. Tenéis arriba a la derecha. En cuanto a la evaluación de las propuestas, bueno, perdón, en cuanto a la presentación, debe presentarse, por un lado, la parte A, que se cumplimenta en Internet, en la página web de Cinea. En segundo lugar, la parte B, que esta no, esta se descarga, se cumplimenta y posteriormente se carga. Y disponéis en los enlaces que ponemos ahí y que podremos hacer llegar, tanto de un manual de usuario del Submission System de la comisión, que pues da todo tipo de consejos a la hora de, sobre posibles problemas a la hora de presentar la propuesta. Y por otro lado, hay una página de la comisión con preguntas frecuentes también sobre el Submission System y en general preguntas frecuentes sobre el programa CEF en general. Hay que tener en cuenta que hay una documentación completa que debe acompañar a esa parte B y que es muy importante que no falte ninguno de esos elementos. Ya decía antes la conformidad de los Estados miembros afectados, pero también hay otra serie de elementos. Respecto al último que se menciona ahí, análisis coste-beneficio simplificado, es importante tener en cuenta que en el caso de AFIF hay una facilidad adicional y es que en el caso de presentar una propuesta para contribuciones unitarias, que es la primera que han descrito tanto Sergio como Carlos, no es necesario este análisis coste-beneficio. Y en el caso de presentar una propuesta, sea con contribuciones unitarias o sea con tasa de cofinanciación, si se dispone de un documento de respaldo de un implementing partner, entonces tampoco hace falta presentar el análisis coste-beneficio. La evaluación de las propuestas, en primer lugar, es importante tener claro que la evalúa Cinea. Nosotros podemos aconsejar u orientar respecto a la preparación de la propuesta y estaremos encantados de ayudaros a hacerlo. Pero la evaluación la hace exclusivamente Cinea y nosotros no intervenimos de ninguna manera. Y lo hace siguiendo 5 criterios que están detallados en la convocatoria, que son los que podéis ver ahí: prioridad, urgencia, que se refiere, digamos abreviadamente, a cómo concuerda esa propuesta con los objetivos de la convocatoria y con los objetivos del programa CEF en general. En segundo lugar, la madurez. Este es un criterio muy importante porque el proyecto tiene que ser lo suficientemente maduro como para que la comisión tenga claro que si aporta los fondos para él, el proyecto se lleva a cabo inmediatamente, pero no ser tan maduro como para que la comisión tenga la impresión de que se va a llevar a cabo tanto si lo financia como si no, porque en este caso la comisión dirá que para qué nos va a dar el dinero si vamos a seguir adelante con el proyecto de todas formas. La calidad tanto técnica como financiera del proyecto, el impacto que este proyecto va a tener sobre los fines, los objetivos conjuntos que busca la comisión en su convocatoria y, por último, el efecto catalizador, es decir, en qué manera esos fondos que aporta la comisión van a servir para que el proyecto realmente se lleve a cabo o no. ¿Es necesario realmente los fondos para que el proyecto se lleve a cabo? Como veréis, todos están interrelacionados porque, bueno, la madurez está relacionada con el efecto catalizador y el efecto catalizador con el impacto. Cada criterio se puntúa de 0 a 5 y el mínimo para aprobar es un 3, es decir, hay que sacar un 3 en todos los criterios. Sin embargo, sacando ese 3 en todos los criterios, que sería un 15, con eso no se consigue una adjudicación. Normalmente las convocatorias están muy reñidas, hay muchos proyectos muy buenos y, por tanto, creemos que siempre hay que apuntar al 25 y a menudo proyectos que tienen un 21, un 21,5, no llegan a recibir una adjudicación porque, aunque están muy bien situados, hay otros que están mejor situados que ellos y, por tanto, son elegidos por la comisión. Por tanto, hay que apuntar al máximo posible. El proceso de evaluación de propuestas se realiza a lo largo de un periodo de unos 4 meses. En primer lugar, se hace una comprobación de admisibilidad, es decir, si la propuesta reúne toda la documentación y características necesarias para ser admitida a trámite. En segundo lugar, un criterio de elegibilidad. Pues, por ejemplo, que una propuesta española no se haya presentado en el marco de cohesión, que se ha dado el caso, o que se ha presentado una propuesta que no se acoge a ninguna de las temáticas de la convocatoria de AFIF en este caso. Una vez superados esos 2 filtros, se lleva a cabo una evaluación externa por expertos evaluadores, siguiendo los 5 criterios que os comentaba antes. A continuación, una evaluación interna por parte de la comisión. De ahí pasa al comité de selección
que propone una selección de propuestas a financiar y, por último, se votan y se deciden en el Comité CEF. Una vez que el Comité CEF decide que ha seleccionado una propuesta, comienza la preparación del acuerdo de subvención o Grant Agreement o GEA. Y por último os dejamos aquí una serie de enlaces de interés, tanto a la convocatoria como a la jornada informativa. Todos estos enlaces, aunque os los pasaremos, los tenéis, como decía yo antes, en la página web del Ministerio. A la jornada informativa que celebró la comisión, tanto la grabación del vídeo como todas las presentaciones usadas, al visualizador TENTEC de la Red Transeuropea de Transporte y al buzón donde podéis dirigir todas las consultas sobre elegibilidad o dudas de todo tipo a la comisión, a la cual os recomendamos encarecidamente que acudáis. Si bien al pie de esta página os pongo también el buzón CEF del Ministerio de Transportes, en el cual atenderemos las consultas que nos hagáis. Pero como decía yo antes, siempre intentando orientar y asesorar, pero quien tiene la voz final es CINEA. Y por último, muy útil el visualizador Hermes del Ministerio, que permite ver la Red Transeuropea de Transporte en España. Y por nuestra parte, pues es todo. De acuerdo, muchísimas gracias, Carlos. Santiago, súper claro. Damos fe de que desde el Ministerio siempre dais un soporte muy diligente a todas las consultas que os llegan, así que animamos a los interesados a contactar con vosotros. Damos paso a Antonio Vandrés del Instituto de Crédito Oficial para que nos dé más detalles de cómo es la interacción de los Implementing Partners con los solicitantes de ayuda en esta convocatoria. Adelante, Antonio. Muy buenos días. Quiero agradecer a todos su tiempo y interés y, como decía Sergio, en especial, creo que me está saliendo la cámara, sí. Y en especial al Ministerio por, como decía Sergio, ¿no? Por su diligencia en la gestión de este programa y que para ello cuente con ICO, apoyando en este caso proyectos de infraestructura de fuentes alternativos que nos permiten de esta forma participar en un sector innovador y prioritario y que por tanto merita bajo los criterios de ICO la participación, pero que también necesita de este apoyo. ICO es Implementing Partner de la Comisión Europea desde 2019, lo cual le permite canalizar una serie de programas, incluidos este programa. También estamos presentes en otros programas como InvestEU y también recientemente hemos tenido asignado el MRR de 39.900 millones, que se distribuyen en 5 facilidades. Y el programa CEF desde 2019 es relativamente especial para nosotros porque fue la primera experiencia en la que hemos actuado como Implementing Partner canalizando fondos europeos dentro de nuestra actividad, como digo, desde que se nos validó en esta fecha, ¿no? Desde entonces, ICO ha financiado proyectos en combinación con subvención, como es el caso de esta facilidad, con CINEA, bajo el esquema que se denomina Blended. Voy a ser muy breve, puesto que los términos de la facilidad ya han sido descritos por Santiago y Carlos, y simplemente me centraré en por qué ICO colabora y es requerido en esta facilidad, en qué se va a materializar este apoyo, segundo punto, y el tercero, cómo y cuándo en el proceso de obtener este apoyo. ¿Por qué ICO es necesario y colabora en esta facilidad? La facilidad presentada, como se ha comentado, requiere una aprobación previa a la solicitud por parte del Implementing Partner, cosa que, como comentaba, hacemos desde el año 2019. Alternativamente, también existe en 1/3 de la facilidad el apoyo con entidades privadas. Y en el caso de proyectos que cuenten con una inversión en España y, por tanto, han tenido la conformidad previa del Ministerio, el ICO como Implementing Partner podrá actuar otorgando esa aprobación previa. Una vez que se ha obtenido la subvención, existe un plazo de 12 meses para la formalización de esta financiación. Hemos dicho por qué y luego en qué se materializa, sería el segundo punto. ¿En qué se materializa? Aunque ICO es más conocido tradicionalmente... Perdona, Antonio. Sí. Perdona. Hola, buenos días. No estás compartiendo la presentación. No sé si igual pensabas que sí. En mi pantalla. Creo que ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, he comentado por qué es necesaria la participación de ICO y ahora vamos a comentar en qué se materializa, ¿no? Estaba diciendo que, aunque ICO es más conocido tradicionalmente por las líneas de mediación, muchos de ustedes son clientes que van dirigidas a empresas españolas y mayoritariamente a pymes. Más recientemente, la gestión de las líneas de avales COVID y Ucrania, que han contribuido pues, con más de 140.000 millones de 600.000 empresas, quizás
Esto ha dado un poco más de publicidad a la actividad de ICO, en este caso una agencia financiera del Estado. Pero hay una línea que es menos conocida y que ICO tiene en su catálogo desde los años 90, que es la financiación directa a proyectos, siempre que sean relevantes para la economía española, tanto en España como fuera de España si hay interés español. En esta facilidad, ICO analiza directamente las operaciones y asumimos el riesgo de los proyectos. Es la financiación directa, la que hemos comentado, la que se requiere para esta facilidad de aquí. Entre CECMAS por 1, TBF, que fue el de 2019, y ACIS 1, ICO ha presentado, de la mano del Ministerio, 16 proyectos con una inversión movilizada de 547 millones, para lo cual hemos contribuido con una financiación de esta facilidad directa que he comentado de 305 millones. Estos proyectos representan más de 5.000 cargadores, ¿no? Creo que es el 20% de la red operativa y 6 proyectos de hidrógeno de referencia en nuestro país. El sector del hidrógeno es otro sector estratégico para ICO. Desde ICO hemos sido un financiador tradicional de las energías y con el camino del hidrógeno nos gusta decir que es un camino que ya hemos vivido y que vivimos en su día con las renovables, cuando ICO empezó a financiar proyectos de renovables en los años 90, cuando no estaba tan generalizada esta necesidad de soberanía energética, de sostenibilidad y de eficiencia en los precios. Bueno, pues esto mismo lo estamos viendo con el hidrógeno y el tener una facilidad que nos permita una necesaria subvención, como es este caso, pues sin duda es un impulso muy relevante. La financiación directa nos permite, como decía, contribuir a la línea SIS2, otorgando una financiación firme, previa y necesaria para la solicitud de la subvención a CINEA, y de esta forma también se asegura el cierre del plan financiero del proyecto, junto con la subvención y los recursos propios que evidentemente tiene que aportar el promotor. La financiación de ICO directa, ¿cómo puede ser? A través de cualquiera de sus productos de financiación directa. ICO financia financiaciones corporativas, project finance y también capital riesgo. Subrayo esta última facilidad donde ICO ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años. Europa es un mandato dentro de la competitividad europea en la parte financiera, mientras en Estados Unidos tenemos mayoritariamente una participación del capital riesgo o de los mercados de capitales en la financiación de proyectos que supera el 70%. Aquí en Europa es inversamente y en España todavía inferior. Por tanto, ICO, en la facilidad del MRR que he comentado, se van a poner 8.000 millones de financiación y llevamos ya incrementando nuestras facilidades actualmente con 9.500 millones en capital riesgo. Por tanto, tenemos una capacidad de permeabilidad y de actuación en financiación directa en capital riesgo que también ponemos al servicio de esta facilidad. En todo caso, es necesaria la conformidad previa del Estado miembro, en este caso a través del Ministerio, para conceder la aprobación del ICO. Por último, cómo y cuándo, ¿no? Al hilo, y aunque ya se ha comentado, cuáles serían los pasos. El primer paso es la conformidad del Estado miembro, emitida por el Ministerio, y luego para obtener la financiación de ICO se deben dirigir a ICO con una antelación suficiente a la solicitud a CINEA, puesto que vamos a tener que negociar unas condiciones y vamos a tener que analizar la financiación y determinar el producto concreto y los términos del producto concreto, que daremos una oferta en firme y luego posteriormente el documento que exige la comisión de aprobación en firme por parte de ICO. Con toda la documentación que se ha comentado y a través de los canales que se han descrito por parte de Carlos y Santiago, se presentará esta solicitud y una vez aprobada, sí que tendremos desde la CATO un plazo de 12 meses para formalizar la financiación de ICO. Por tanto, el mensaje que me gustaría concluir es que ponemos a su disposición nuestros equipos y nuestras facilidades de financiación directa y de capital riesgo para analizar los proyectos que, tras haber reportado al Ministerio, tengan previsto para ser beneficiarios de esta subvención en un sector que sin duda esta facilidad aporta muchísimo, puesto que duda cabe que todavía la situación de mercado, como decía, como nos ha sucedido en otros sectores como las renovables, pues todavía no se ha alcanzado, pero que estratégicamente es muy importante que se alcance. CINEA, a través del programa AFIS, concede la subvención y nosotros complementaremos con esa financiación. He de decir que son sectores y empresas asociadas, muchos de ustedes ya nos conocen, donde además tenemos una intensa actividad histórica en financiación directa, por tanto, lo vamos a coger dentro de una tradición de apoyo que ya se cuenta con este sector, ¿no? Agradezco de nuevo al Ministerio y a Zabala por la coordinación
y animo a que utilicen nuestro buzón de correo que vamos a colgar en el chat para dirigir sus solicitudes de financiación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por esta clara explicación. También vamos a dejarle a la audiencia, les vamos a confirmar que trabajar con ICO siempre es un placer, que sois igualmente diligentes y que sabéis asesorar a las empresas que acuden a vosotros en esta temática porque lleváis trabajándola muchísimo tiempo. Muchas gracias, Antonio. Ahora, como os he comentado al principio, vamos a dar paso a la participación de Ana Nieto de Repsol a través de un vídeo que grabamos con su ponencia.
Muy bien, pues ese ha sido el mensaje de Ana. Espero que os haya resultado de interés para aquellas entidades que todavía no hayáis participado en la convocatoria, para que os dé unas cuantas pistas de cuáles son los intereses, las claves del éxito. Y ahora, disculparnos en primer lugar porque nos hemos ido un poco de tiempo. Si os parece, podríamos responder un par de preguntas muy rápidas y ya cerramos el webinar con un ligero retraso. La primera pregunta iría dirigida a Carlos y a Santiago. Hay un par de personas que nos preguntan si los plazos de solicitud de conformidad a los Estados miembros son los mismos en otros países, igual que en el Ministerio de Transportes en España, difieren si el mecanismo es similar, ¿no? En principio no tienen por qué ser los mismos plazos. Yo creo que cada Estado miembro pues, regula un poco su procedimiento intrínseco de otorgamiento de conformidad. En nuestro caso lo hacemos así, con los plazos que habéis visto, y no tienen por qué ser los mismos en otros Estados miembros. Lo mejor en este caso es acudir y contactar con los ministerios, con los representantes de cada uno de los estados para que os comuniquen los plazos. Eso es, gracias Carlos. De hecho, hay un listado de puntos nacionales de contacto por Estado miembro que serían las personas a las que acudir. Eso es. Muchas gracias, Carlos. Y Antonio, hay otra pregunta para ti, que esta también ha sido recurrente, es acerca de qué plazos necesita el ICO para evaluar una propuesta de inversión y dar su visto bueno de cara a presentarse a la convocatoria. Sí, no hay un plazo concreto y depende mucho del tipo de financiación y de la información, pero yo siempre digo que determina que esté la información completa. O sea, nosotros, para una financiación corporativa, requerimos una financiación Project Finance o capital riesgo, la misma información que cualquier entidad. Entonces, una vez que tenemos toda la información, manejamos los mismos tiempos, puesto que en la actividad directa estamos en sindicados, en Club Deal, que el resto de la banca privada. Pero sí que por dar, nosotros una vez que tenemos toda la información, tenemos comités semanales, que es el caso de la mayoría de las operaciones, salvo que sean empresas que requieren pasar por consejo y necesitamos varias semanas, evidentemente, pero sobre todo yo digo que lo determina el tener toda la información. En el caso de financiaciones corporativas puede ser más simple, en un Project Finance obviamente sí que nos podemos ir a un poco más de tiempo. Pero no es inferior ni superior al de cualquier entidad privada con la que se trabaja en financiación directa. De acuerdo, Antonio. Muchísimas gracias. Pues si os parece, con esto vamos a dar por concluido el webinar de hoy hacia una movilidad sostenible. En primer lugar, agradecer a todos los ponentes por su participación en la jornada. Realmente creo que ha sido de mucho interés. Segundo, esperamos que realmente haya sido de interés para la audiencia. Gracias a todos por manteneros estos minutos extra que hemos dedicado al evento. Y lo último, volver a reiterar el compromiso tanto del Ministerio como del Instituto de Crédito Oficial, como por nuestra parte, para responder cualquier duda que pueda surgir en los próximos días. Tenéis los canales oficiales a través del Ministerio, tenéis todos nuestros contactos. Cualquier duda que os surja, cualquier inquietud, vamos a estar a vuestra disposición. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, buenos días y seguimos en contacto. Un saludo. Gracias por asistir. Hasta luego. Gracias.